Bueno, y comentábamos recién que vamos a hablar sobre economía fintech. Nuestro invitado es el magíster Ignacio Carvalho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, bienvenido. Ustedes, muchas gracias por la invitación y el espacio. Bueno, trabaja el tema de la inclusión financiera. Conceptualmente, ¿qué sería esto? Te cuento, si querés, no solamente lo que es, sino cómo se llega a esto y cómo también se relaciona con el tema fintech. La inclusión financiera, el nombre es un poco tautológico, básicamente mirar a aquellas personas que no pueden hacer un uso de los servicios financieros y que por eso obviamente se pierden un montón de oportunidades en términos de posibilidades de desarrollo, ¿no? De la economía del hogar y de desarrollo incluso en términos de emprendedorismo. En ese sentido, la inclusión financiera es un concepto reciente que se pone en agenda política, se empieza a gestar después de la crisis del 2008 y a mí me gusta decir que nace en septiembre del 2015 con la Agenda 2030 de la ONU, donde los países miembros en estos nuevos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible mencionan la necesidad de un acceso a los servicios financieros de manera ampliada. ¿Qué es lo que sucede en ese entonces? Que la inclusión financiera, entonces con nombre y apellido, es reciente, pero hay un premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, que es el único economista que recibe un premio Nobel de la Paz y es el padre del microcrédito, las microfinanzas, que estaba haciendo esto desde la década de los 70, o sea, hace más de 40 años. Hace más de 40 años, un área muy chiquita, muy marginal de la economía, que es el área de las microfinanzas, viene haciendo inclusión financiera para la base de la pirámide, para la reducción de la pobreza. En este auge, de nuevo, con mote de inclusión financiera desde los organismos multilaterales y, si se quiere, del mundo en desarrollo, se amplía el abanico para pensar la inclusión financiera no solamente para personas que estén en situación de pobreza, de vulnerabilidad o si se quiere, excluidos por razones de ingresos o de empleo, sino también para toda la población, porque efectivamente adultos jubilados tampoco tienen un buen uso de las herramientas financieras, en países como el nuestro particularmente, donde nos vemos, si se quiere, golpeados por mucha inestabilidad financiera macro. Estos son días justamente para hablar más de eso tal vez que de otra cosa. También uno encuentra ratios de acceso al sistema financiero muy bajos. Entonces, la idea de la inclusión financiera nace, se quiere, como más amplia, ¿no? Y empieza a hablar de otras bondades, no solamente reducción de la pobreza, sino también creación de empleo, del autoempleo, formalización de la economía, mejoras en el impacto de las políticas monetarias y económicas, y más recientemente, diría hace 2 años con certeza, con nombre y apellido, pero esto nace en el 2014 como manera más paralela, empieza toda esta revolución de las finanzas tecnológicas, ¿no? Y la inclusión financiera empieza a hablar de Digital Financial Inclusion desde estos mismos foros, pregonando de que las herramientas digitales, principalmente las móviles, son un buen medio para fomentar esa inclusión financiera. ¿Vos cómo llegaste a ese tema? Yo llego, la verdad que me meto en esto, hoy ya tengo 10 años estudiando estos tópicos porque empiezo desde mi carrera de grado y la verdad que llego de una manera bastante particular. Con mi primer trabajo, yo entro a trabajar a los 18 años en un banco como analista de créditos. Y siempre digo que fue el peor y el mejor trabajo de mi vida. Fue el peor trabajo de mi vida porque fue el que menos me gustó y porque tuve que lidiar con estas vicisitudes. Tengo muchas anécdotas, ¿no? que hoy las veo con cariño, pero en el momento no eran buenas, ¿no? Yo tenía que rechazar créditos, tenía que empujar a que la gente pagara sus deudas y escuchar sus historias de vida, de qué es lo que hacían y por qué no las podían pagar, y tenía que ser el abogado del diablo, si se quiere, en esa área, no solamente autorizarlos o rechazarlos, sino después estuve un tiempo también en cobranzas, y para mí ese fue el peor trabajo de mi vida, porque fue el primer trabajo y me desilusionó bastante, y hoy en día yo creo que es el mejor trabajo de mi vida porque con el tiempo, después como se fueron dando las cosas, me dediqué a estudiar por qué los bancos, por qué las finanzas tradicionales excluyen a las personas, y creo que me marcó bastante para dedicarme a un área que en su momento era muy marginal en la economía. A mí me gusta decir que yo empecé mi carrera hablando con asociaciones civiles, ONGs, y yendo principalmente a las villas, hoy todavía lo hago. Después, con este boom de la inclusión financiera, empiezo a hablar mucho más con banqueros y sector público, y ahora estoy hace 2 años hablando con programadores, startuperos que están son unos animales hermosos porque están en Marte, muchas cosas, pero tienen una manera de ver los problemas completamente distintas. Entonces, por ejemplo, el 24, hace 2 días, estuve en el Yacht Club de Puerto Madero, en un evento que hace esta gente hablando de estos temas, pero con un perfil muy distinto en el cual yo empecé mi carrera. Entonces, yo llevo a estos temas, creo que un poco por
profesión y sin duda por vocación. Siempre fui apasionado de la economía del desarrollo, siempre me gustaron las disciplinas más en el margen, las que todavía no tienen mucha respuesta ni muchos estudios, siempre me apasionó eso. He hecho cosas de neuroeconomía, para que te des una idea. He estudiado mucho psicología del consumo también de manera autodidacta. Y entre las aristas del subdesarrollo, es una palabra que hoy ya no se utiliza, pero de las problemáticas que tenemos los países emergentes, a mí particularmente, como a muchos colegas o muchas colegas, les sensibiliza más el tema del medio ambiente, a otros las problemáticas de género, a otros puede ser otras aristas del mundo emergente. A mí siempre me sensibilizó más la pobreza, entonces llegué, si se quiere, por ahí, ¿no? Finanzas para los pobres, microfinanzas, algo de una mala experiencia dentro de un banco de primera línea aquí en Argentina, que terminó siendo una muy buena experiencia a nivel personal. Y bueno, a partir de ahí me metí de lleno, como te digo, en los últimos años de mi carrera de grado. Hice mi tesis de grado sobre esos temas, que tuvo la suerte de ser publicada en 2 capítulos de un libro. Después me seguí perfeccionando con estudio de posgrado, hice mi tesis de maestría sobre eso, me gané una beca de la Fundación Carolina para irme a estudiar en la maestría más antigua de inclusión financiera que existe en el mundo, que es en la Autónoma de Madrid. Vuelvo con eso, yo estoy haciendo mi doctorado con eso y voy bailando un poco al ritmo de cómo evoluciona esta subdisciplina, y por eso hoy estoy, si se quiere, metido mucho en el tema fintech. Y bueno, ¿qué es fintech? Bueno, fintech es justamente un acrónimo de las 2 palabras, tecnologías y finanzas. De donde yo vengo, como te digo, hoy estoy dirigiendo este programa que se lanzó hace 2 semanas en la Escuela de Negocios, el primer programa online en fintech y banca digital, pero hace 3 años tuve la suerte de impulsar y crear el primer posgrado en inclusión financiera que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad. Aquí en la UCA. Acá en la UCA, claro. Yo, si bien estudio en la UBA, tengo mi lugar de trabajo en el Centro de la Estructura Económica ahí en la UBA. También fui asistente de investigación aquí, hice todos mis pasos de docencia e investigación aquí en la universidad, y la UCA tiene una escuela, una tradición muy grande y poco conocida en estos temas. De hecho, en el año 2010, del 2010 al 2013, tuvo un certificado, un diplomado con la UNED de España para analistas de microfinanzas, y en principio, mediados de los 2000, tuvo la primera asignatura optativa de microfinanzas en la carrera de grado de economía. Todas iniciativas que duraron 2-3 años cada una, por H o por B, después, bueno, quedan un poco truncas. Hoy el posgrado va por su 3er año, espero que rompa récord y que el año que viene siga. Y bueno, ahora estamos lanzando este tema de la fintech. Las fintech son básicamente eso, son las tecnologías aplicadas a las finanzas. Es algo que genera una revolución por varios sentidos. Un poco porque le mueve el piso a las finanzas tradicionales. Aquellos que ya hacen uso de los servicios financieros lo pueden hacer de una manera distinta. Y desde donde yo ingreso a este sector es porque, de nuevo, a esas 1.700 millones de personas que en el mundo no tienen acceso a los servicios financieros, se grime como una promesa proveerle de servicios financieros a través del teléfono celular. Porque esas 1.700 millones de personas, 1.300... y son la gran mayoría personas que forman las filas de las pobrezas o de aquellos individuos que ganan menos de $1 al día de acuerdo al Banco Mundial, 1.300 tienen un teléfono móvil. Entonces, son como trenes separados que se encuentran recientemente en una estación, por un lado el de la inclusión financiera y el de la fintech, que nace de manera, si se quiere, distinta, pero que en el sur global se sube al tren de la inclusión financiera a través de principalmente de la política pública y organismos multilaterales. Así que, bueno, para dar una definición, si quiere, un poquito más teórica y más transversal, cuando hablamos de fintech no hablamos solamente de empresas que brindan servicios financieros y no realizan intermediación financiera, o sea, no captan depósitos, o sea, no son bancos, sino que hablamos de tecnologías aplicadas a las finanzas. Hoy fintech, que de nuevo es un fenómeno que se pone en boga de todos en el año 2014, 2013, con casos de éxito como Lending Club o TransferWise, que no sé si aquí la conocerán, son empresas que no realizan intermediación financiera, pero que brindan o créditos o ahorros o pagos y transferencias o servicios de inversión a través de tecnologías móviles o digitales. En este último tiempo, bueno, ese concepto, esa visión se ha transformado a que, bueno, la fintech hoy es un concepto, una manera de ver los datos. Entonces, hay fintech hacia dentro de los bancos. Cuando vos ahora abrís tu home banking y te aparece un robo-advisor, bueno, eso es una tecnología aplicada a las finanzas. Cuando vos ves que el onboarding de un banco tradicional se ve completamente modificado, es porque hay una empresa fintech atrás. Cuando encontrás una tarjeta prepaga para no bancarizados,
estás hablando de fintechs, cuando encontrás la posibilidad de invertir con rendimientos diarios, como Mercado Libre anunció el año pasado, estás hablando de fintech. Cuando encontrás 3 bancos digitales en Argentina, como son Willow Bank, Rebanking y Brubank, estás hablando de fintech. Vendría a ser algo así como la uberización de las finanzas en cuanto a personalización de consumo. Hay algo de eso, sin duda hay las vías en las cuales este tren, que es el tren de la fintech, se está trasladando, es algo mucho más amplio, que es la transformación digital. En ese tren, que es la transformación digital, donde se caracterizan distintas aristas, como son la aceleración en la adopción de las tecnologías, la penetración de Internet, el cambio en los consumidores, ¿no? El auge de los millennials y ahora los centennials y demás, ahí se grime la uberización, que es la uberización es una manera marketingera de llamarlo, la descentralización de distintos servicios, servicio de retail, servicio de mensajería, y ahora también hay algo de uberización, si se quiere, o de descentralización de los servicios financieros. Pero no solamente eso, es básicamente, a mí me gusta verlo de la siguiente manera, es la desagregación de los servicios financieros. Hasta antes de la fintech, cuando vos hablas de los 4 macro servicios de las finanzas, siempre hablas de los créditos, el ahorro, servicio de crédito, financiamiento, ahorro, pagos y transferencias y seguros. Son 4 grandes servicios. Ahí adentro vos podés poner cualquier cosa que cualquier producto bancario, financiero, lo podés meter adentro de esas 4 grandes categorías. ¿Qué es lo que traen las fintech? La separación de esos 4 servicios. Entonces, antes de la fintech, para acceder a eso, vos tenés que entrar a un banco tradicional. Si vos eras una persona, si se quiere, con un buen pasar o pudiente, vas a poder tener acceso a todos los servicios que vos quisieras. Si vos eras cualquier hijo de vecino o alguno de estos 1.700 millones de personas que no tienen acceso, ibas a ingresar con una caja de ahorro. Si tenías suerte, te iban a dar una tarjeta de débito o de crédito, tal vez después un préstamo personal. A medida que vos querabas un scoring crediticio, tal vez un préstamo productivo y un hipotecario en algunos países que tienen más suerte que nosotros. Pero era como una escalera, ¿no? Y estaba todo dentro de una gran estructura que son lo que hoy llamamos las finanzas tradicionales o el sistema bancario. Con la fintech lo que pasa es que ese sistema bancario sigue existiendo, pero empiezan a aparecer empresas que no hacen intermediación financiera, que no captan depósitos y te brindan servicios de manera parcializada. Atajos. Entonces, son como atajos. Claro, te dan directamente uno de estos 4 servicios. Entonces te aparecen 50 empresas que te van a dar un crédito. No les importa que vos ahorres con ellos, no les importa que vos tengas seguro, no les importa que vos hagas pagos y transferencias. Van a aparecer otras que solo te van a dar servicios de transferencias. Van a aparecer otras que te van a dar seguros y van a aparecer otras que te van a dar solamente los servicios de ahorro. Cuando vos trabajás empezás a analizar la demanda de esto, por ejemplo, yo estoy hace 2 años de una manera u otra articulando con la urbanización del barrio 31 y eso me ha llevado a aprender muchas cosas de la teoría a la práctica. Claro, vos te das cuenta que en realidad todos nosotros tenemos demandas de servicios financieros muy heterogéneas. Entonces, para que te des una idea, la población inmigrante del barrio 31, que son casi la mitad de los habitantes, de repente lo que ellos más demandarían de un banco sería transferir remesas a sus familias que están en los países limítrofes o en el exterior. Entonces, ¿por qué tienen que abrir una caja de ahorro, tener una cuenta bancaria, llenar 1000 formularios? Si puede llegar TransferWise y decirles por un costo mucho más bajo que el banco, yo te permito transferir. Lo mismo pasa con el crédito, lo mismo pasa con los seguros, lo mismo pasa con... ¿Qué pasa con la regulación del sistema, digamos, tradicional financiero, con estas nuevas formas de acceder a las finanzas? Bueno, efectivamente, cuando todo esto empieza a desarrollarse y la tecnología es algo que muchas veces son como los mercados, es algo que no se puede detener, ¿no? Pasó con Uber, que lo mencionaba hace un rato, en todo el mundo, y pasó hoy en día con otras empresas que tienen ese tipo de esquemas. Se tratan de encontrar regulaciones, pero a su vez caen en grises, en zonas, en baches que no se sabe muy bien qué es lo que puede hacer. En el caso de las finanzas tecnológicas, obviamente pasó y pasa algo muy similar. Hoy en el mundo hay 3 tipos de posturas distintos. Agregaría una cuarta, la cuarta sería la no regulación. Decía, no regulemos, dejamos que esto avance y después vemos qué es lo que trae de bueno y de malo. Pero en el mundo se encuentran tres esquemas para encontrar la regulación en todas las aristas que traen las fintechs, que son un montón, de nuevo. Yo se lo resumí en 4 áreas, pero las cripto son fintech, después te vamos a preguntar lending, crowdfunding, son todas temas muy, muy particulares. En el caso de los esquemas de regulación, hoy se ven 3 esquemas. Uno son los Innovation Hubs, que sería algo así parecido a lo que aquí en Argentina se desarrolló, que son las mesas de innovación, espacios de diálogo entre el sector privado y el regulador para ayudar a armar medidas
que son demandadas por el sector privado, pero que no interfieran con los macro objetivos de los reguladores, que en el caso al menos de los bancos centrales es muy claro y en el mundo siempre son 3: integridad financiera, estabilidad financiera y defensa del consumidor. Después hay otros esquemas que son muy interesantes que se llaman Regulatory Sandbox o arenero regulatorio, donde se crea todo un esquema para que las empresas que vengan a brindar un servicio tecnológico que no cae en la regulación pueda hacerlo en un espacio controlado. Uh-huh. Y cuando se controle y se vea que no tiene impactos negativos y que se hayan hecho todos los ajustes necesarios, entonces a partir de ahí se le puede dar, si quiere, una licencia, una autorización para que escale a nivel nacional. Uh-huh. Y si se quiere, la última y de muy reciente es que haya una legislación, ¿no? Un tema de que haya un marco normativo que pase por el Congreso y que toque todos los actores que intervienen en el sector público en esto, que no solamente el Banco Central, sino que son los Ministerios de Finanzas o Hacienda, la Comisión Nacional de Valores, incluso Desarrollo Social, AFIP, estoy mencionando los nombres argentinos, pero busquemos los homólogos en todos los países y también participan de esto. En ese caso hay un solo país que ha avanzado, es de América Latina, en México. México el año pasado aprobó la primera ley FinTech por Congreso, todavía se está gestando, va a tener algo de Regulatory Sandbox, pero también va a tener otras aristas, crea un nuevo nombre a los intermediarios financieros tecnológicos y demás. Y el cuarto es que te decía, que es el que Argentina tenía hasta la gestión de Federico Sturzenegger, al menos, pero lo tenía de discurso, pero no de hechos, que era no regular. Aquí en Argentina la voz cantante en este tema la llevó el Banco Central con su vicepresidente, el vicepresidente Federico Sturzenegger, Lucas Leach, y él tenía una teoría que era la teoría del tomate, decía vamos a dejar que esto crezca y después ver qué maleza, qué fruta, bueno, sería no regular y ver qué es lo que pasa, después vemos qué es malo y qué bueno. Yo particularmente como teórico, de hecho... ¿No te gusta esa posición? No, solamente no, con Lucas la verdad que para mí fue es una persona que hizo muy bien al sector. Uh-huh. Y lo mejor de todo es que podíamos disentir de muchas cosas. Uh-huh. y siempre hablarlas en un ámbito de respeto, pero uh-huh. Yo me paré de una vereda distinta. De hecho, hicimos una columna en Diario Perfil respondiendo a esa teoría. Bueno, son modos. Lo cierto es que todavía no hay nada escrito. Esto es un fenómeno muy reciente. A mí me gustan más los Regulatory Sandbox. Me parecen ambientes más controlados porque, como vengo leyendo hace muchos años, la exclusión financiera. Que la exclusión financiera en el grueso, cuantitativamente, es en la pobreza, y los determinantes de esa exclusión financiera son multidimensionales. Bueno, para mí no es tan sencillo como, bueno, después vemos las consecuencias. Claro. y vemos qué es lo que pasa, porque hay muchos motivos y causantes de la exclusión financiera, pero si hay algo que está muy documentado es cuando la persona se quema con leche, al ver la vaca después llora. Uh-huh. Y no quiere saber nada, y la persona que la pasa mal con los servicios financieros, después incluirla pasa a ser realmente muy difícil y entra en este ámbito de autoexclusión que es muy difícil de retomar. Entonces, para mí los ambientes controlados son interesantes. El debate es inmenso y, como mencionaba antes, también toma más o menos revuelo de acuerdo a qué tipo de fintech estemos hablando. Obviamente, en el mundo de las cripto, esto fue de un protagonismo absoluto. Cuando hablamos de lending, cuando hablamos de B2B o cuando hablamos de otro tipo de tecnologías, tal vez fue más, bueno, dejemos saber qué pase, que se desarrolle. Bueno, contanos un poco sobre las criptomonedas. Bueno, la gente, digamos, que dice, bueno, ¿qué es esto nuevo? No es tan nuevo, pero por ahí, digamos, cierto sector de la sociedad comprende, se anima, pero otros dicen, ¿qué es esto? Sí, a nivel global es algo ínfimo, menos del 2% de la población tiene un criptoactivo, o sea que no es algo que sea masivo, más allá de que en los medios muchas veces lo que hace espuma es lo que más se ve y no realmente, se ve más la espuma que el contenido, ¿no? Las cripto tienen, como decís, 10 años, nacen en el año 2008 con un paper, tienen incluso, hasta te diría, en algún momento tendrán que hacer un documental de Netflix o una serie sobre este tema, ¿no? Porque aparece sí, hay un documental, pero me gustaría que tenga más personajes, ¿no? Porque yo he visto el documental de Netflix y es bien documental. Digo, creo que una serie amerita más, porque aparece con este paper que lo escribe Satoshi Nakamoto, que es una persona que nadie sabe quién es, pero que crea esta tecnología nueva que es el blockchain, que algunos programadores empiezan a utilizar y empieza a crecer y es completamente descentralizada y muy difícil de regular, porque al ser descentralizada están todas las computadoras que forman parte de la red, no en una sola, entonces a medida que más gente entra es más difícil de regular y de controlar. Y este Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo, deja inmovilizado un conjunto de bitcoins que se llaman los bitcoins de Satoshi, porque se comentan que son para él, todavía no apareció, nadie sabe quién fue, no puedo saber si fue una persona o un grupo. Bueno, el punto es que esto se empieza a desarrollar y el grueso detrás de todo esto es la blockchain.
La blockchain es el legado del Bitcoin. Más allá de que los fanáticos de Bitcoin que me están escuchando seguramente no les simpatiza mucho esto, pero desde mi perspectiva, obviamente, de nuevo, con mi marco teórico, con mi formación, para mí el legado para el desarrollo es la blockchain. Porque la blockchain es una manera de administrar los datos completamente distinta. Es una manera descentralizada de administrar la información. En vez de tener agentes que tienen grandes servidores con todos los datos, no sé si ustedes alguna vez vieron los servidores de Google o de Facebook, por ejemplo, son hangares de computadoras, hangares directamente. Acá lo que se hace es, todos son usuarios y pueden ver toda la información. Entonces eso, por supuesto, genera muchísima más seguridad, porque nadie la puede maniobrar, genera a su vez transparencia, porque nadie va a poder agregar un bloque a esa cadena sin que todo el resto lo autorice, y también genera una reducción de costos impresionante, porque te olvidaste de esos hangares, de pagar la seguridad, de pagarle a los programadores. Por supuesto, cuando esto se desarrolla, viene de la mano de lavado de dinero, narcotráfico, actividades ilícitas, eso le dio mucho revuelo, y echa la ley, echa la trampa, mucho, bueno, acá no se hizo la ley, echa la tecnología, echa la trampa, se empieza a desarrollar mucho por ese lado. El año pasado, el anterior, fin del 2017, Bitcoin tuvo un auge en el nivel de precios infinito. Y eso obviamente le dio mucha prensa. Llegó a cotizar casi en los $20.000 cuando estaba cotizando en los 4.000, 5.000. Entonces creció en periodo de tiempo y en valor más que cualquier activo en la historia de los activos financieros. Incluso se los comparaba con los tulipanes holandeses, que también había una historia de especulación. El punto es que cuando esto pasa, obviamente todos se empiezan a inquietar al respecto de este tema, y lo primero que sucede y que le trae mucho interés a la población es que aparecen todos los grandes focos de pensamiento hablando de esto. De hecho, Joseph Stiglitz opinó al respecto, el creador de un antivirus muy famoso. Bueno, dijo algo que es un poco escatológico, pero hizo una promesa sobre quitarse una parte de su cuerpo si no llegaba a cotizar tanto para... Entonces todo eso generó mucha prensa, y efectivamente los países empezaron a decir, ¿qué es esto? Claro. ¿No? Y cuando empezaron a decir, ¿qué es esto?, se empezó a plantear por la regulación. ¿Cómo reguló esto? Hicieron cuenta que se había generado, había un elefante dentro de la habitación que no habían visto. Bueno, para resumir un poco la historia, ¿qué fue lo que pasó? Generó mucho revuelo en el G20 el año pasado, celebrado aquí en Argentina. Los países del mundo, más los organismos que apoyan al G20, que entonces hace a la totalidad, casi la totalidad de las naciones, dijeron, bueno, vamos a regular las cripto. Vamos a avanzar en regular las cripto, porque eso trae problemas para la estabilidad financiera, problemas para la integridad financiera, que es lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, más otras actividades ilícitas. Bueno, ahora se anunció hace un mes y medio que en el G20 en Japón, se va a hacer ahora, no me acuerdo si junio o julio, todo este año de trabajo va a ser anunciado con una bajada de línea de regulación para que todos los países empiecen a hacerlo. Entonces, blockchain es una tecnología que claramente puede ser utilizada para la inclusión financiera, para la fintech. De hecho, es utilizada en términos de scoring alternativos, en términos de financiamiento de una manera no tradicional y demás. Pero fíjate cómo la regulación ahí es completamente protagónica. Cuando yo te hablo de crowdfunding o te hablo de otras tecnologías de índole de finanzas tecnológicas, tal vez uno dice, bueno, vamos a dejar que crezcan y después vemos qué es lo que pasa de malo, ¿no? Queríamos, preguntarte un poco cómo funciona este programa que das en la Escuela de Negocios, vinculado con esto de fintech y banking digital, y esta modalidad que, está lo virtual, ¿no? La modalidad a distancia. Sí, es muy reciente. Primero que nada, para mí lo interesante es leer esto que te mencionaba antes, ¿no? Hay una tradición en la Universidad Católica Argentina de ser pionera en fomentar programas de esta índole. No tal vez tanto de la índole netamente tecnológica, sino de programas que buscan la inclusión social y el desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido, nace este programa que primero se gesta como un pequeño piloto para una universidad en Colombia, cerrado, como fue muy bien, lo abrimos y pensando justamente en que estamos hablando de finanzas, estamos hablando de tecnologías, y analizando un poco el mercado de programa de esto, que es muy escaso en Argentina. Hoy hay solamente una universidad top 5 como es la UCA que tiene un programa al respecto de esto, y después hay dos que no están en ese número 5 de las universidades más grandes que tienen también programas en esta tónica. Entonces, nos propusimos lanzar este programa que es online, sincrónico, a diferencia de el otro que es presencial y el que va a salir ahora en otra universidad que también va a ser presencial, y esto nos da la posibilidad obviamente de abrir la cancha muchísimo, no solamente en el alumnado, que es
no solamente de las provincias, sino también de América Latina. Tenemos alumnos de El Salvador, de Ecuador, de varios países de la región, y sino principalmente que a través de esta tecnología que la UCA está desarrollando, está armando un espacio precioso de educación virtual, nos permite también traer a los mejores especialistas del exterior. Entonces acá, por ejemplo, en esta primera edición tenemos un profesor que va a dar su clase de Estonia, otro de Ámsterdam, otro de Colombia, otro de Uruguay. En la segunda edición vamos a ir por más, y la idea es, como te decía antes, que se empiezan a brindar capacidades sobre estos temas que son de vanguardia, están en el margen del debate político y también económico, y principalmente que sea de calidad y que sea dictado por los principales referentes. No yo soy el director, doy una hora de clase y después vienen los que saben de verdad y capacitan sobre esto. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Te vamos a volver seguramente a consultar. Cuando quieran. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y la verdad que me encanta que haya un programa de divulgación sobre temas científicos y tecnológicos. Mucha falta hace.